Un crossover es un evento que se da entre distintas obras, en donde los mundos o personajes de ambas franquicias chocan entre sí, para poder dar pie a nuevas historias e interacciones, que uno como fanático hubiera querido ver hace mucho tiempo. Usualmente, los crossovers se dan entre compañías con su respectiva autorización para poder usar su imagen, pero en otras ocasiones son los propios fans los que crean estas historias, llegando a modificarse eventos de la línea original de donde vienen estos seres para que la historia sea posible de concretarse, características que hablarían bien del personaje a tratar el día de hoy, pero antes que nada, me encantaría presentarme. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, mi nombre es el rey de los noobsters, aunque ustedes pueden llamarme como el chafa, porque ese será el nivel de calidad de mis videos, y el día de hoy hablaremos del villano más reconocido, del crossover más famoso entre las dos franquicias emblemas de los videojuegos, Super Mario Bros. Z. Por lo que sin nada más que decir, les presento al mecha más poderoso que hayan conocido los habitantes de Mobius y el Reino Champiñón, mejor conocido como Turbo Mecha Sonic. Antes de los eventos de la historia principal, en el planeta conocido como Mobius, existía una fuerte rivalidad entre Sonic y el Dr. Eggman, creando diferentes artefactos para poder hacerle frente a su némesis, pero a pesar de sus esfuerzos, el resultado siempre fue el mismo, por lo que empezaría a trabajar en copias metálicas de Sonic para intentar equilibrar la balanza, ocurriendo el mismo resultado que con sus creaciones anteriores, hasta la creación de su más perfecta obra hasta el momento, bautizándola como Metal Sonic, logrando esta copia estar cara a cara contra aquel héroe, pero sin importar cuánto lo intentara, o las mejoras que se le fueran implantadas, aquel robot siempre quedaba a la sombra del erizo azul, por lo que yendo contra las reglas de su creador, tomaría la drástica decisión de fusionarse con sus hermanos, creando a la versión robótica de Sonic definitiva, bautizándose como Turbo Mecha Sonic. Enterándose del accionar de Metal, Eggman decidiría desactivar a Mecha Sonic para evitar problemas a futuro, sin embargo, Turbo Mecha Sonic se rebelaría contra su creador, destruyendo casi en su totalidad la DT, y ocasionando que ésta cayera a la Tierra. Con el único objetivo de conseguir las esmeraldas del caos, Mecha recorrería el mundo entero, matando a cualquier ser que se interpusiera en su camino por conseguir el poder absoluto, siendo su último reto, aquel héroe azul que siempre logró derrotarlo, pero en un repentino giro de eventos, la copia robótica barrería el piso con Sonic, consiguiendo la última esmeralda restante e iniciando su transformación, pero antes de que ésta se concretara, Shadow mandaría las esmeraldas a una dimensión alternativa a la que se encontraban, por lo que sin más opciones, Mecha usaría el remanente del poder del caos para poder viajar a la dimensión en donde se encontraban las esmeraldas. Ya luego de esto, Mecha Sonic se volvería a enfrentar en otras ocasiones a nuestros protagonistas, esta vez acompañados de Mario, Luigi y Yoshi, terminando la serie de forma inconclusa, debido a que por ciertas situaciones el creador tuvo que cancelar la serie en su 8º episodio, y lo único que se tiene del 9º es apenas si el inicio de lo que él mismo sería, inicio que tampoco agrega ni quita mucho, por lo que en vista de esto, vayamos a su respectivo análisis. Sin duda alguna, uno de sus mejores apartados es todo lo relacionado a la fuerza y potencia de este ser, y es que para que se den una idea, de entre las hazañas más simples de este verso, nos encontramos con proezas como lo son destruir muros, dejar cráteres por estrellar a personajes contra el piso, o de plano, de un choque de ataques entre él y Mario usando su capa, crearon un cráter gigantesco como mero efecto colateral de su pelea. Puede destruir los huevos de Yoshi, teniendo estos la suficiente durabilidad como para aguantar las balas de la metralleta de Mecha, y ya que hablamos de este último, es de resaltar el cómo en su combate, prácticamente era capaz de partir colinas con tan solo tirar el cuerpo de Yoshi, hiriéndolo de tal manera que incluso luego de haber sido curado, las heridas que había recibido con anterioridad no habían sanado del todo, costándole el levantarse.
fue capaz de crear un ataque con tal potencia, que haría explotar gran parte de la zona de tuberías. De hecho, incluso desde su propio nacimiento se había mostrado que podía generar ataques lo suficientemente potentes como para destruir casi toda la DT, saliendo él totalmente ileso. Como pueden ver, el poder de este ser es sin duda alguna uno bastante alto con lo poco que hemos visto. Sin embargo, lo verdaderamente bueno empieza cuando vemos el scaling que tiene con los demás personajes de la serie. Por ejemplo, al momento de dirigirse a la isla de los Yoshis, logró contrarrestar el ataque generado por los hermanos Koopa, ataque que había sido capaz de destruir roca y dejar inconscientes a nuestros protagonistas, mandándolos a volar varios metros por la potencia del ataque. Por otra parte, el fontanero desde sus inicios había sido capaz de soportar las explosiones de unos Bobombs, recomponiéndose segundos después para pelear parejamente contra Bowser. Más adelante en la serie, se vería comparable al Axem-Rengier rojo, quien al menos debería ser igual de fuerte que sus otros compañeros, quienes con sus armas eran capaces de cortar piedras gigantes a la mitad como si de manteca se tratara, o que me dicen del amarillo, que había logrado cortar la punta de una montaña a la mitad, y aun con esas, Mario podía pelear en igualdad de condiciones con el Rengier, y eso que hablamos de su forma base, ya que con los power-ups el poder de Mario se potencia bastante, logrando derrotar a personajes que anteriormente se mostraban comparables a él, pero incluso con eso, Mecha Sonic fue capaz de plantarle cara, y hasta lograr derrotarlo, pero quien de verdad sería el que maneja el scaling de Mecha, sería curiosamente el propio Sonic, quien sin dificultad alguna, era capaz de pulverizar de solo un golpe una de las primeras copias que el Dr. Eggman había fabricado, mientras que a Metal Sonic lo mandaría a volar a una enorme distancia desde donde se encontraban, por no decir que debería ser comparable al propio Mario y compañía, tomando en cuenta el cómo podía pelear contra personajes que igualaban el poder de Mario y Luigi. Sin embargo, lo mejor estaría en que una vez el arma de los Axem-Rangers potenciada por una de las esmeraldas del caos fuera disparado, Sonic sería capaz de resistirse semejante potencia, no demostrando algún daño ocasionado por aquel ataque. Lo curioso de esto, es que como pueden ver, el ataque fue tan devastador que se llevó consigo toda una montaña, junto con parte de las que estaban a su lado. Antes de pasar al cálculo, aclaro que el usuario Casas Arigüellas fue quien me ayudó a realizar este cálculo, ya que como dije antes, aún sigo siendo medio novato en el pixel scaling. Ahora, para poder calcular esta hazaña, primero tendremos que encontrar los volúmenes de las montañas, y para ello, utilizaremos el volumen de un cono, debido a la forma que éstas presentan, mientras que para poder encontrar la altura y su radio, lo compararemos con la altura de la nube más baja que se puede ver en la escena, esto para poder ver la altura y diámetro de la parte destruida de las montañas. Empezando con lo básico, la nube que se puede ver aparenta ser una cumulus, nubes que alcanzan los 1000 metros de altura, algo que tiene sentido al ver cómo esta nube alcanza alturas más altas que la Stratus, cual es capaz de alcanzar alturas de hasta 800 metros, y viendo cómo esta nube está a una altura de 266 píxeles, dividiremos su altura real por su altura en píxeles, dándonos unos 3,75 metros por píxeles. Con esto, procederemos a multiplicar este resultado por las alturas y diámetros destruidos de cada una de las montañas, en donde una vez que tengamos el diámetro, tendremos que dividirlo entre 2 para obtener su radio, y de esa manera, sacarle el volumen final a cada montaña, volúmenes los cuales sumaremos tomando en cuenta que estos fueron destruidos al mismo tiempo, dejándonos con un total de 638.552.836 metros cúbicos, o esta cosa en centímetros cúbicos, y usando el valor de vaporización de la roca, esto tomando en cuenta la enorme estela que dejó la destrucción, nos daría... ¡Ándate a la mierda! ¿Cómo se dice eso? Cosa que pasada a megatones y luego a gigatones serían un total de 3,9 gigatones, o de manera redondeada, 4 gigatones en total, dejando a esta proeza en un nivel montaña grande, potencia que Sonic lograría resistir sin problemas, siendo incluso más devastadores los ataques de Mecha Sonic que aquella destrucción, dándonos a entender que Mecha debería compartir ese mismo nivel al ser capaz de derrotarlo sin dificultad, y por las dudas, para los que mencionen que esto podría sonar un poco contradictorio, lo cierto es que este nivel se respalda bastante bien, con el hecho de saber que el siguiente ataque destruiría la isla por completo, no lográndolo el primer ataque solo por la inexperiencia del Axem rojo con las esmeraldas.
De todas formas, esto solo se trataría de su estado base, siendo que Turbo Mecha Sonic lograría acceder a una superforma con el uso de 4 esmeraldas, y a pesar de ser una forma incompleta, lo cierto es que con tan poco tiempo, reafirmó que él no era cosa de chiste, superando las habilidades de los Action Rangers, y hasta lográndolos matar sin dificultad, empezando casi de inmediato a pelear con el Team Mario, pero aún con sus esfuerzos y potenciaciones, todos fueron humillados por Semi-Super Turbo Mecha Sonic, aún sobrándole la energía suficiente como para crear un ataque que destruiría toda la isla en donde se encontraban, por lo que veo lógico multiplicar por 4 veces en este caso, tomando en cuenta el cómo se encontraba potenciado por 4 esmeraldas, dejando a esta forma con un total de 16 gigatones, o un nivel fácilmente isla, cosa que también debería escalar a su físico, tomando en cuenta que las mismas esmeraldas eran capaces de potenciar un arma para poder destruir montañas o la propia isla con un segundo ataque, además de que las mismas eran capaces de potenciar a otros personajes de manera física, y tomando en cuenta que junto con Sonic y Shadow son los únicos seres capaces de manipular estas reliquias, sería correcto escalarlo también a su físico. La resistencia de esta máquina es cuanto menos fabulosa, no existiendo absolutamente nada capaz de dañarlo, desde misiles, ataques capaces de generar enormes cráteres, o que de plano son generados de maneras no físicas. Es capaz de resistir una explosión que abarcó gran parte de un campo. Aún luego de haber recibido un ataque de Sonic a máxima potencia, fue capaz de levantarse en segundos, y replicar aquella técnica, manteniendo un combate cuanto menos parejo con la rata azul, además es de resaltar el cómo armas de seres capaces de destruir parte de una montaña, se parten con el simple hecho de intentar cortarlo, ni siquiera lográndolo mover un centímetro, que va, a pesar de haber nacido hace unos pocos segundos, fue capaz de resistirse la destrucción casi completa de la DT, destrucción la cual haría que aparezcan nubes que cubran el sol, por no decir que el impacto de esta fue lo suficientemente potente como para ser sentido a una gran distancia, saliendo totalmente ileso de esto, y por si su resistencia no fuera demasiado alta, también cuenta con la capacidad de generar un escudo con el cual puede meterse dentro de un rayo que destruiría la isla por completo, saliendo totalmente intacto del ataque. Su superforma tampoco se queda atrás, no siendo ni un tipo de problema resistir los ataques de los protagonistas, incluso logrando aguantarse sin problemas un Chaos Blast de Shadow, mencionando el erizo que hubiera sido capaz de vaporizar a Luigi y Yoshi con ese mismo ataque, súmenle a eso que incluso el ataque del arma más poderosa de los Action Rangers, no le hizo ni cosquillas a pesar de haberlo recibido en la cara, sobrándole las energías suficientes como para generar un ataque con el cual desintegró al Action Rojo, por lo que gracias a estas demostraciones, sería lógico darle un nivel montaña grande para su forma base, y un nivel isla para su transformación por lo anteriormente mostrado. Aunque lo que decís sobre su resistencia es verdad, estás ignorando fuertemente detalles de la DTEC. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Perdona, me olvidé presentarme. Se podría decir que soy lo que los otros loquenderos llaman como asistentes. Genial, lo que faltaba. De todas formas, ¿a qué te referís con que ignore detalles de la DT? Verás, lo que ignoraste de esta fue el enorme temblor que generó en el planeta, no solo sentido por Sonic, sino que prácticamente fue sentido por todos, al punto de que hizo temblar al planeta en su totalidad, algo que tiene sentido cuando nos damos cuenta el cómo el huevo de la muerte tiene un tamaño similar al de la luna. Incluso tomando un mínimo para esta hazaña, esto sería de un nivel país pequeño. A ver, aclaremos el tamaño de esta fortaleza en primera instancia, y es que decir que tiene un tamaño similar al de la luna, no es para nada un buen argumento, ya que acá nos encontramos con un caso de perspectiva. ¡Un momento! ¿Y cómo sabes que de verdad es simple perspectiva, y no su verdadero tamaño? Muy simple, y eso se debe a la propia posición de la DT, siendo que no se muestra a una distancia muy superior a la Tierra que digamos, de hecho, hasta me atrevo a decir que se encontraría bastante cerca de la exosfera, tomando en cuenta cómo la Tierra se mostraba enorme a esa distancia, aparte que si de verdad tuviera el mismo tamaño que la Luna, y estuviera a esa distancia, la fortaleza se debería haber visto gigante, algo parecido a esto más o menos, algo que no se aprecia en ningún momento, ni siquiera cuando está cayendo a la Tierra, se logra apreciar un tamaño descomunal de su parte. Como máximo, se le podría atribuir el tamaño de una ciudad, o de manera posible el de una montaña, pero que se equipare a la luna ni cerca. Está bien, pero ¿cómo explicas que todos pudieran haber sentido el temblor?
Literalmente te están diciendo la enorme magnitud del impacto, aparte que fácilmente otros animales le pudieron haber dicho a Sonic que ocurrió un temblor cuando la fortaleza se estrelló. Esto se respondería con que simplemente se trata de una hipérbole, una exageración que sirve para dar a entender la magnitud de aquel terremoto, por no decir que Sonic habla desde su perspectiva, y tal vez la de algunos animales. Acá es donde yo les pregunto, ¿existe alguna otra prueba para saber que la Tierra tembló en su totalidad? No sabemos la perspectiva de los otros habitantes ni nada, lo único que ocurre acá es que mediante el uso de una hipérbole, se da a entender que hubo un terremoto bastante fuerte, y ya, por lo que no, ni Turbo Mecha Sonic, ni el resto del elenco alcanzarían el nivel país, multicontinental, ni mucho menos el lunar. Aclarado de una vez eso, prosigamos con el resto. Hablando ahora de su velocidad, esta no flaquea en lo absoluto, y es que de base él ya tiene en su arsenal de armas que superan la velocidad del sonido, como una metralleta o un lanzamisiles, pero en cuanto hablamos de hazañas y su scaling, la cosa es bastante interesante, logrando proezas como la de proyectar un escudo mientras se dirigía a un láser en pleno desplazamiento, o volar a la isla de los Yoshis en un tiempo indeterminado, la cual estaba a 240 millas de distancia, además de ser capaz de igualarse con personajes como Mario con capa, quien había sido capaz de desaparecer de la vista de Bowser y blitzearlo, mientras que otros personajes como Yoshi o Sonic, ya eran capaces de escalar una montaña en 14 segundos, pelear parejamente contra otros personajes que igualaban al propio Mario, quien era capaz de escapar de un ataque que había ido tan rápido que fue capaz de crear fuego, una velocidad hipersónica de Mach 5, cosa que tiene sentido al poder estos personajes evadir, o bloquear en pleno desplazamiento las balas de su metralleta con suma facilidad, o incluso agarrar uno de sus misiles en pleno vuelo y devolvérselo, demostrando incluso el propio mecha que tenía la velocidad suficiente como para protegerse del misil, o reaccionar a la lengua de Yoshi a una distancia bastante corta, por no decir que incluso desde que nació, ya era capaz de recorrer poco más de la mitad de Mobius en unas pocas horas, y suponiendo que Mobius tiene un tamaño similar al de la Tierra, se puede decir que la velocidad de Mecha Sonic sería la de un Mach 8, pero lo mejor sería lo visto con la Poltergust, la cual fue capaz de recorrer 240 millas en 13 segundos aproximadamente, traduciéndose esto en un Mach de 87,31. Lo interesante de esto es que con anterioridad, Shadow había sido capaz de esquivar la misma sin problemas, y tomando en cuenta como otros enemigos, así como sus propios aliados, o el propio Mecha Sonic, se muestran capaces de seguirle el ritmo, tiene sentido el pensar que Mecha también debería de tener esta velocidad, pero esto no sería su mejor hazaña, siendo que lo mejor que demostraría sería el igualarse con un Sonic a máxima velocidad, yendo tan rápido que todo parecía estar congelado en el tiempo, pero antes que nada, tengo que aclarar algo muy importante, y es que aunque esto pueda aparentarse del Light Speed Dash, lo cierto es que esto al ser un producto hecho por fans, no se podría tomar en cuenta el cómo funciona esta habilidad en la franquicia, más tomando en cuenta el cómo la propia obra ya contradice cosas vistas en los cánones de ambas franquicias, o hacer que cosas que son meros errores en los juegos, sean parte del mundo. Vamos, que la sola existencia de Mecha Sonic ya contradice lo visto en los juegos, por lo que no necesariamente significa que deba ser 100% igual al material original, esto en cualquier sentido en este caso, por lo que para poder calcular esta hazaña, se tomará esta pequeña fórmula para este tipo de hazañas, en donde en este caso, usaremos como referencia a Mario, esto tomando en cuenta el cómo iban a tal velocidad que Mario estaba totalmente detenido, sin embargo, ¿esto cómo se podría clasificar? Bueno, lo cierto es que al estar totalmente en seco, se podría tomar como referencia la velocidad de animales como la babosa banana, o la tortuga boba, los cuales se desplazan a velocidad de 0,013 u 11 metros por segundo, en este caso tomaremos los 11 debido a lo visto en la escena, y tomando en cuenta el cómo estaban peleando de una manera bastante veloz y frenética, considero que sería adecuado darle una velocidad de carrera de 7,7 metros por segundo. Con esto dicho, la velocidad que tendría Mecha Sonic a su máximo nivel, sería de un Mach de más de 60.000 veces la velocidad del sonido, o lo que vendría siendo un 7% de la velocidad de la luz, quedándose así con una velocidad relativista a su máximo, que es de aclarar que esta velocidad solo la alcanzaría mediante esta habilidad, al nunca haber demostrado alguna otra hazaña de tal magnitud de manera natural, mientras que en su superforma, sus hazañas también serían cuanto menos resaltables, logrando glitchear a los Action Rangers
sin problemas, disparar un ataque que se extendió hasta más allá de las nubes, o ser el propio mecha quien se haya elevado a una enorme altura, además que debería al menos ser el 4 veces superior a su estado base, tomando en cuenta el cómo ya una sola esmeralda era capaz de potenciar de tal forma a unos Koopas que se mostraban un tanto inferiores al Team Mario, y si se preguntan cómo es que esto sería posible, tomando en cuenta que aún en su super estado podían hacerle un tanto de frente, lo cierto es que aparte de que Mecha fue quien los terminaría humillando, como mencioné antes, se había mostrado el cómo los Action Rangers no fueron capaces de darle un solo golpe, cosa curiosa tomando en cuenta como estos eran comparables al propio Team Mario, por lo que lo visto en esta pelea, fácilmente podría ser un outrier por parte de estos, o simplemente una especie de pis para que la pelea no acabara en 10 segundos, por lo que con esto aclarado, su velocidad en base alcanzaría el Mach 87, mientras que en su superforma sería de un Mach de 349 veces la velocidad del sonido, solo alcanzando el 7% de la luz mediante esa especie de light speed dash. Como lo habrán de estarse imaginando, la durabilidad de esta máquina es bastante alta, por no decir que prácticamente al ser una máquina esta misma debe ser infinita, cosa que la serie no contradice en ningún momento, al nunca mostrarse cansado a pesar de estar bastante tiempo combatiendo, ir a máximas velocidades, recibir un ataque tan potente que fue capaz de destransformarlo, o estar yendo a contrarreloj, sobrándole la suficiente energía como para generar un ataque de tal calibre que fue capaz de crear una explosión, incluso en su superforma esto se sigue manteniendo, solo perdiendo esta misma a causa de un ataque que le quitaría las esmeraldas, dejándolo con una durabilidad que entraría en lo infinito. Un apartado un tanto interesante sería su armamento, esto debido a que el propio Turbo Mecha se podría considerar como una especie de arma viviente, teniendo a su disposición una metralleta y un lanzamisiles como armas de fuego, un pequeño gancho con el cual extender su rango de ataque, sus clásicas púas que usa para atacar de manera física, unos propulsores que le permiten ir a grandes velocidades al igual que volar, un pequeño escudo que puede reflejar un rayo que destruiría una isla entera, y su visor, este último siendo el más curioso de todos, no solo permitiéndole detectar objetos a grandes distancias, sino que también le da la capacidad de copiar habilidades complejas como el Chaos Control, solo fallando estas por otros motivos, pero esto no es todo, teniendo este ser a su disposición las esmeraldas del caos, aunque esto último contaría más como algo opcional al no disponer de ellas el 100% de las ocasiones. Por otra parte, aunque no haya demostrado los mayores dotes intelectuales, sus conocimientos no son poca cosa, tomando en cuenta que hablamos que sabe cómo manipular a la perfección a las esmeraldas del caos, esto demostrado en cómo fue capaz de transformarse aún teniendo solo 4 de estas, mejor aún, lograr hacer un caos control hacia otro universo, solo usando el remanente del poder de estas mismas, y eso que estamos hablando de pocas horas de haber sido creado, más adelante confirmando que tiene la capacidad de usar los poderes del caos sin problemas, incluyendo otras habilidades como el Chaos Blast, por no decir que logró encontrar las esmeraldas en un corto periodo de tiempo, pero en lo que destaca principalmente es en su habilidad marcial, manteniendo un mano a mano parejo contra Mario, quien ya había enfrentado a seres como Bowser, los hermanos Koopa, o los Action Rangers, personajes que demostraban un buen estilo de pelea, y aun con eso, Mecha era capaz de pelear sin problemas contra el fontanero, quise decir contra Mario, Yoshi, Sonic y Sombra el Puerco Espín, todos al mismo tiempo por si fuera poco, teniendo una inteligencia cuanto menos resaltable. Aun siendo simplemente una máquina, este posee una gama de habilidades interesantes, entre ellas las más básicas que le otorga su equipamiento, como sus propulsores que le permiten volar y elevarse a grandes alturas, su capacidad para detectar las esmeraldas a una distancias considerables, o su capacidad de crear una barrera con la cual reflejar los ataques, o extender su propio rango mediante su gancho, además de que por pura lógica, al ser una máquina no debería necesitar de las necesidades básicas del ser humano, además de tener una fisiología diferente a la de nosotros.
Por otra parte, hablando fuera de su equipamiento, nos encontraríamos con cosas como su capacidad para convocar un aura a su alrededor, incluyendo esta misma ciertas descargas de electricidad que salen como efecto secundario. Posee cierto grado de telequinesis, al poder mantener suspendidas en el aire a las esmeraldas, o lanzar bloques sin la necesidad de tocarlos. Puede guardar las esmeraldas sin la necesidad de algún objeto, logrando sacarlas de la nada cuando sea que las necesite. Puede generar una explosión a su alrededor. Mediante su velocidad, es capaz de pegarse a las paredes por un corto periodo de tiempo, al igual que envolver su cuerpo en una brillante luz, crear imágenes residuales, o incluso aumentar aún más su velocidad, esto mediante el uso del pseudo Light Speed Dash, yendo a tal velocidad que el tiempo aparentaba haberse frenado de golpe. Una habilidad interesante de este ser, vendría siendo su capacidad para proyectar de diferentes maneras la energía, pudiendo usarla ya sea como un rayo gigante que deberá cargar, generando una explosión como efecto secundario. De hecho, si es que la diferencia de poder llegara a ser bastante significativa, Mecha podrá desintegrar el cuerpo de sus enemigos al momento de que sus ataques entren en contacto con ellos. Como se mencionó antes, mediante el uso de su visor es capaz de copiar las habilidades de otros seres, demostrado en cómo fue capaz de replicar a la perfección el Light Speed Dash luego de ser usado en contra suya una vez, o el cómo era capaz de copiar el Chaos Control de Shadow, esto demostrado en cómo podía teletransportarse sin la necesidad de tener alguna sola esmeralda, cosa que el propio Shadow admite que puede hacer, mientras que al tener en su poder al menos una de las esmeraldas, será capaz de usar el Chaos Control a la perfección, no solo por su mención, sino que recordemos que en su búsqueda de las esmeraldas, con solo usar el remanente del poder de estas, fue capaz de teletransportarse a otra dimensión, y si se preguntan por qué no funcionó en la zona negativa, pasa y resulta que no existe forma de salir de aquel lugar, ni siquiera Shadow era capaz de escapar usando el Chaos Control, por lo que sabiendo esto, es bastante probable que también pueda crear tornados u ondas de choques con sus ataques al igual que Sonic, aunque esto se dejaría como un posible, al no haberlo demostrado. Lo más curioso de todo, es que con solo usar 4 de las 7 esmeraldas, ya será capaz de transformarse en una semi-super forma, aumentando de gran manera su físico con esta, además de darle la capacidad de atacar con múltiples ataques de energía alrededor del escenario, o alterar el clima al momento de crear sus ataques, eso y que también debería ser capaz de usar todas las habilidades del caos por pura lógica, no solo las mencionadas anteriormente, sino que también otras habilidades como la capacidad de ralentizar, o detener por completo el tiempo, crear ataques espaciales, o teletransportar tanto a él como a otros a largas distancias. Por el lado de sus resistencias, debería tener una cierta resistencia a la electricidad, al generar esta misma sobre su cuerpo y no verse afectado en lo absoluto, además de que también debería resistir el fuego, al poder recibir los ataques de Mario con la flor de fuego sin dificultades. Es posible que tenga una cierta resistencia a las bajas temperaturas, al haber copiado las habilidades de Sonic, quien podía estar en la cima de una montaña sin problemas. La única debilidad que se podría rescatar sobre esta máquina, sería que un ataque lo suficientemente potente en su semi-super estado, podría quitarle las esmeraldas, siendo que si las llegara a perder, aquella forma también la perderá y volverá a su estado base. Sin la necesidad de tener un gran trasfondo, sería su imponencia y brutalidad que lo volverían el antagonista por excelencia de Super Mario Bros. Z, y que incluso con el pasar de los años, su legado sería tan grande como para perdurar y llegar hasta los medios oficiales, siendo sin dudarlo, un villano bastante peligroso, y digno de temer. Y eso sería todo por el día de hoy. Super Mario Bros. Z es sin duda alguna una increíble serie web que merece ser vista por lo menos una vez, independientemente que sean fanáticos de la franquicia de Sonic o de Mario, siendo bastante bueno su trabajo con los sprites para aquella época. Vaya, parece que tenemos un invitado sorpresa. En ocasiones, ciertos productos incluso con el pasar del tiempo son recordados por una gran cantidad de personas, ya sea porque fue algo bastante importante para las mismas, como también porque estuvieron en su infancia. Luego de años de haber sido cancelado Super Mario Bros. Z, Alvin volvería el 2 de marzo de 2020 con un nuevo comienzo, lo que significa un nuevo enemigo a enfrentar, más peligroso, más brutal que antes, una versión mejorada de su antecesor, por lo que pasemos a ver qué es lo que tiene por ofrecer Turbo Mecha Sonic, o como se le conoce actualmente, Metallix.
Al igual que su versión original, su físico es algo a respetar, siendo que desde su primera aparición era capaz de crear fuertes vientos, dejando un cráter de un tamaño un tanto considerable en el piso, no siendo la única vez que los hace, ya que con tan solo aterrizar es capaz de dejar estos mismos en el suelo, generando un pequeño temblor de paso. Destruyó el pico de una colina con solo iniciar vuelo. Sin esforzarse mucho, puede mandar a volar a Yoshi sin problemas, rompiendo el tronco de los árboles y dejando un hueco en una pared como efecto secundario. De hecho, es de resaltar la enorme superioridad de Metallix en contra de un Yoshi sin el poder de las esmeraldas, logrando romper su nuevo mediante un Spin Attack, el cual era capaz de resistir las balas o misiles sin problemas. Es más, el ataque fue tan potente que logró crear un cráter muy profundo en el piso, y de no ser por la esmeralda del caos, Yoshi no se hubiera logrado levantar debido al ataque recibido. Lo curioso acá es que Yoshi se muestra comparable a Wario, Waluigi y Luigi, personajes capaces de resistir la explosión de un auto. Los misiles del propio Metallix que habían destruido parte de la colina en la que estaban, y lo mejor de todo, resistir la explosión de un Bob-omb gigante que había destruido el cuadrilátero en donde ellos se encontraban, no recibiendo un daño muy grande del mismo. Pero no nos hagamos los tontos, todos saben que lo mejor entraría en su pelea contra Yoshi con el poder de la esmeralda gris, mostrando en su combate la capacidad de mandarse a volar varios metros, o hasta posiblemente kilómetros de distancia, atravesar colinas sin dificultad, llegando a atravesar varias de manera continua, incluso haciendo que algunas lleguen a derrumbarse por su potencia, o destruirse de manera completa con solo lanzar a Yoshi. Sin embargo, lo mejor que demuestra es ser igual de poderoso que Yoshi, siendo capaz de dañarse a ambos, por no decir que se mantenían bastante parejos en su pelea. Lo interesante de esto radicaría en cómo Metallix era capaz de soportar las explosiones generadas por los huevos de Yoshi, explosiones que se puede ver que no eran poca cosa, llegando al punto de poder destruir toda una colina y parte de otra que está cerca de la explosión, además de afectar gravemente al piso, logrando soportar las mismas en toda la cara, de manera literal. Para calcular esta última explosión, usaremos la fórmula para las explosiones en el aire, en donde deberemos averiguar cuál es su radio, para luego pasar el mismo a kilómetros, y dividirlo por 0,28 al cubo, dándonos un resultado que estará en kilotones de TNT. Para poder descubrir el radio de esta explosión, usaremos de nueva cuenta el Pixel Scaling, en donde veremos que esta explosión tiene un diámetro de 459 píxeles, mientras que por otra parte, podríamos usar a Yoshi para comparar las medidas, y aunque no se vea en la imagen, se sabe que estuvo en medio de la explosión, por lo que sería adecuado usarlo en esta ocasión, midiendo Yoshi 1,34 metros, y a una distancia lejana mediría 4,44 píxeles, y haciendo la conversión de metros dividido píxeles, sería este número de acá. Este resultado lo multiplicaremos por el diámetro de la explosión en píxeles, esto para saber cuál sería su verdadero diámetro, siendo este de 138 metros, que tendremos que dividir al ser el radio la mitad del diámetro, dándonos un total de 69 metros, y una vez pasado a kilómetros los mismos, el resultado final sería de unos 0,015 kilotones, o 15 toneladas de TNT, entrando fácilmente en el nivel de bloque de ciudad, y eso que estamos hablando de su base, al potenciar gracias a las esmeraldas, debería ser al menos el doble de fuerte, tomando en cuenta el enorme aumento que recibió Yoshi sin saberlas usar, o la recontraputiza que le metería la máquina una vez usado aquel poder, al punto de que incluso estando en el epicentro de una explosión, se levantaría como si nada, y derrotaría con nulo esfuerzo a Yoshi, dejándolo con una potencia de 30 toneladas de TNT con la esmeralda del caos, teniendo un nivel City Block en ambas fases, y debido a lo anteriormente mostrado, su resistencia también entraría en el mismo nivel. Curiosamente, un apartado bastante complicado del personaje sería su velocidad, no porque no tenga scaling o hazañas, sino porque de lo que tiene casi nada ayuda para decir cuál sería su velocidad exacta, pero empezando por el inicio, fue capaz de atacar a Yoshi sin que pudiera reaccionar, logrando seguirle el paso a su huevo de manera sencilla, y es que como recordarán, Yoshi demuestra ser comparable a los hermanos apestosos, quienes podían escapar del mismo Yoshi potenciado, el cual era capaz de perseguir el coche de Wario, pareciéndose este a un Cadillac El Dorado 1958, cuales van a una velocidad máxima de 140 millas por hora, o lo que sería un Mach de 0,1, teniendo sentido tomar su velocidad máxima, al ver lo apurado que se encontraba Wario en esos momentos por alejarse de Luigi.
Incluso teniendo esta velocidad a su favor, Metalix le lograba seguir el paso con facilidad y sin esforzarse. Sin embargo, es de nueva cuenta su combate contra Yoshi usando el poder de la esmeralda que le ayudaría para determinar su velocidad, ocurriendo en el final de su combate, en donde se elevaría a una altura de aproximadamente 2000 metros, aunque debido a que no estaba en el piso, sino que a una altura considerable al momento de realizar dicha hazaña, se le restaría al menos unos 100 metros, y dado a que esta hazaña lo haría en 2 segundos, el resultado final sería de un Mach de 2,79 o 2,8 si redondeamos, una velocidad supersónica plus, aunque esto es solo cuando está potenciado por la esmeralda, de lo contrario, en su forma base solo tendría un Mach de 1,4, una velocidad supersónica. Agradecimientos al usuario combatant por ayudar a determinar la distancia recorrida en este cálculo. ¡Un momento! Ahora que... Nada, solo que hay algo que te estás olvidando, una hazaña bastante importante que incluso desde su base determinaría su velocidad. ¿En serio? Pues serías tan amable de mostrarme esas... Un momento, ¿y tú por qué sigues en mi casa? Tu seguridad muy buena no es. No siento las piernas. Sabía que no debía dejárselo a Bardock. En fin. Como verán, Metalix en un intento de dinocidio, le empezaría a disparar a Yoshi sin piedad alguna, pero a pesar de eso, este lograría esquivar las balas que venían hacia él, pudiendo estar seguros que esto sería una velocidad supersónica, por el tipo de arma que tenía Metalix, asemejándose a una ametralladora GAU-17, cuales pueden disparar a velocidades de 850 metros por segundo, un Mach de 2,4, cosa escalable a Metalix por su superioridad física ante el dinosaurio, y gracias a su potenciación con la esmeralda, debería ser al menos el doble de veloz como tú mismo diste a entender, siendo esto de un Mach de 4,8, una velocidad hipersónica si es que redondeamos el resultado. Oh, sí. Esa hazaña. A ver, acá hay un problema que entiendo que no sea visible con una primera ojeada a la hazaña, pero cuando te paras a verla de manera más detenida, notaremos que Yoshi más bien las evadió, quitándose de su trayectoria antes de que éstas lo pudieran alcanzar, golpeando primero el piso, y luego cuando Yoshi se hizo a un lado fue que de verdad alcanzaron la pared. Es un detalle que no culpo a nadie que no lo haya notado, de hecho, yo lo descubrí por accidente, solo por querer ver bien el modelo del arma de Metalix XD, el punto acá sería que más que esquivarlas, Yoshi solo se movió antes de que las balas llegaran hasta donde él estaba, por lo que lamentablemente no se podría usar esta hazaña para escalar a ningún personaje de la serie, significando que de momento, la velocidad de Metalix se quedaría en un nivel supersónico. En cuanto a su durabilidad, esta es bastante sobresaliente, logrando luchar contra Yoshi sin problemas, a pesar de haber recibido ataques directos por parte del dinosaurio, o que le explotaran un huevo en toda la jeta, levantándose prácticamente en segundos para darle la paliza de su vida a Yoshi, sobrándole la energía suficiente como para escapar de Mario y compañía, aún luego de haber estado en el centro de una explosión que destruiría una colina, además de que estamos hablando de una máquina prácticamente, algo que no necesita necesidad de ningún tipo, por lo que al igual que su versión original, su durabilidad entraría en lo infinito. Su armamento no cambiaría mucho del de Mecha Sonic, teniendo su ametralladora, lanzamisiles, que ahora aparentan ser teledirigidos, propulsor para volar a grandes distancias y alturas, sus espinas para atacar haciéndose bolita, su visor, que en esta ocasión aunque no se ha demostrado que pueda copiar las habilidades por el momento, sí es capaz de detectar la posición de una esmeralda en la zona, al igual de otros seres con los que ya ha tenido contacto con anterioridad, sin embargo, aparentemente también tiene un pequeño compartimiento en su pecho para guardar las esmeraldas, y usar su energía al mismo tiempo. Por el momento, su inteligencia no es un apartado que destaque, aunque al igual que pasaba con su anterior yo, demuestra tener conocimiento sobre los poderes del caos, usándolos de manera directa en sus combates, además de que por lo que menciona, se puede suponer que tiene un cierto conocimiento sobre las propias esmeraldas y el cómo hacerlas funcionar, cosa que podría explicar el por qué su sorpresa cuando Yoshi utilizó la esmeralda gris. Súmenle también el hecho de que aparenta ser un muy buen combatiente, peleando parejamente contra Yoshi, y poniéndolo en apuros, teniendo una inteligencia que aunque no sobresalga, sí que es dentro de todo buena.
Las habilidades de Metalix tal vez no será lo mejor del personaje, y varias de ellas ya se hayan visto en su anterior versión, pero eso no quita que las mismas sean cuanto menos útiles en una pelea, entre ellas, las que le otorga su equipamiento, como su capacidad de volar con su propulsor en la espalda, un visor que le permite detectar no solo a las esmeraldas, sino que también a distintos seres vivió, guardando la información con los que ya haya tenido una previa interacción. Sus misiles aparentan tener cierto seguimiento en esta ocasión, rastreando a sus enemigos, además de que por obvias razones, al ser una máquina no debería necesitar algún tipo de sustento para sobrevivir. Es capaz de generar una cierta aura a su alrededor, aura que tiene la suficiente potencia como para generar fuertes vientos, o levantar por cierto tiempo los escombros en donde él se encontraba enterrado. Puede generar imágenes residuales mediante su velocidad. Gracias a su visor, es capaz de generar un pequeño brillo en sus ojos. Las esmeraldas serían sin duda alguna lo que le daría la mayoría de sus habilidades, una de las principales sería su potenciación física, con la cual paso de igualar a Yoshi, a prácticamente estar muy por encima de este último, además de que sus demás habilidades también deberían llegar a potenciarse, tomando en cuenta como el antes mencionado, usando una esmeralda de manera inexperta, era capaz de generar explosiones con sus huevos. Entre las habilidades que estas gemas son capaces de otorgarle a su usuario, entrarían una cierta manipulación de la electricidad, mostrándose cómo esta misma era generada una vez la esmeralda era usada, la capacidad de teletransportarse a largas distancias usando el Chaos Control, poder proyectar energía de sus manos sin problemas, y lo más poderoso siendo su capacidad para controlar la realidad, pudiendo moldearla de la manera que él quisiera, algo dicho no por cualquier personaje, sino por el propio Shadow y Eggman, personajes que conocen bien el funcionamiento de estas gemas y lo que pueden llegar a ocasionar. Entre las cosas que este ser resiste, estarían la electricidad, tanto en pequeñas dosis, para estar prácticamente rodeado de electricidad, incluyendo otros elementos como el fuego, saliendo de este mismo sin problema alguno, y la resistencia más curiosa de todas, sería una parcial resistencia ante el consumo de tipo 1, al poder resistir y hacer frente ante el consumo de Yoshi por un gran tiempo, quien había sido capaz de tragarse la esmeralda del caos por completo, además del propio Metalix con bastante dificultad. Aún con su poca cantidad de capítulos, no necesita más para demostrar la terrible amenaza que puede llegar a ser a futuro, y lo más probable que al avanzar los episodios, no solo llegue a igualar a su versión original, sino que a superarla con creces, siendo sin duda alguna, un personaje que bajo ninguna circunstancia se puede tomar a la ligera. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Sí, lo sé. Sé que me aventé un buen salto de tiburón agregando a Metalix a pesar de tener solo 2 capítulos, pero por lo mostrado por su parte, y que tampoco existe algún video que lo llegara a analizar, al menos no uno del que yo me haya percatado, claro está, fueron las razones por las que decidí agregarlo, pero en el caso de que demuestre una hazaña incluso mayor o algo mínimamente rescatable, lo más probable que haga un pequeño comunicado o deje en el comentario fijado, o descripción del video, la actualización sobre su nivel. Quitando eso, es de sorprender el cómo una serie web haya llegado tan lejos, incluso siendo referenciada en los medios oficiales, y es que con razón, ya que aunque no tenga la trama más profunda, es sin duda alguna bastante entretenida y atrapante, tanto su versión original como su reboot, por lo que si tienen la posibilidad, denle una pequeña oportunidad a esta serie, créanme, no se arrepentirán ni un segundo. Ya para ir terminando, en la descripción del video les dejaré el TikTok de Casa Zarigüeyas, al igual que el canal de Combatante en la descripción por haber ayudado en la realización de este video, vayan a darles amor. Espero que este video les haya gustado lo suficiente como para poder llegar hasta este punto. Mi nombre es el Rey de los Noobsters, y me despido. Hasta pronto. Give me the Chaos Emerald now. You're nothing but a piece of Vaya, así que se puso raro el reboot. Entonces, este es el tipo, ¿no? Sí. Bueno, dale un contrato de trabajo. Tiene que servir de algo. Un momento, ¿cómo que dale un contrato? ¿Acaso no ves al tipo que destruyó toda nuestra seguridad y se encuentra ahí nomás? A ver, si logro hacer eso, es probable que nos sirva como guardia. Aparte que hizo un trabajo decente como asistente, por lo que vi. Además que tener asistentes es de las mejores cosas que uno puede tener. ¿Sí o no, chicos, ¿Sí o no? Tenemos hambre. Yo también los quiero mucho. En fin,
Yo iré a continuar con los fix. Tú encárgate de este tipo, o si no... Sabes que en vez de amenazarme podrías usar eso para sacarlo, ¿no? Bueno, yo ya me voy, nos vemos. No destruyen la empresa o los reviento a ambos. Chao, chao. Entonces, compañeros. Sí, este será el inicio de una bonita amistad.